¿Qué tal, amigas y amigos de Nuevo León? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto el poder reunirme con ustedes, con algunos de ustedes de nuevo, después de una reunión que tuvimos en el segundo trimestre de este año. Y mi interés sobre todo es dialogar con ustedes, escuchar cómo van las cosas, independientemente del seguimiento cercano, cotidiano que tengo a la preocupante situación que prevalece en materia de seguridad en el Estado de Nuevo León. Y estoy convencido, amigas y amigos, de que la única manera en que podremos superar este flagelo es con una sociedad mucho más participativa, mucho más fuerte, una sociedad que se organice, que denuncie, que proponga, que nos exija a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, simple y sencillamente que cumplamos nuestro deber. Nuestro deber es preservar y defender los derechos de los ciudadanos, nuestro deber es garantizar condiciones de seguridad y desde luego es un deber que debemos de cumplir. Y como bien dijo aquí ya don Enrique Álvarez, ese deber se cumple mejor cuando hay precisamente un escrutinio cercano, una exigencia cotidiana a las autoridades de gobierno. Celebro también porque he estado también dando seguimiento a lo que ustedes hacen, comentan, que las organizaciones ciudadanas de Nuevo León tienen una actitud, a mi juicio, muy responsable, una actitud proactiva en el problema de la inseguridad. Sé que han realizado foros, sé que han tenido eventos relacionados con la seguridad pública, no solo eso, sino que han señalado rutas críticas importantes. A mí me alegra mucho escuchar el que se me señale que ya existe un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado con el objeto de hacer cambios de fondo en las instituciones de seguridad y justicia en Nuevo León. Esto me parece fundamental porque estoy más que convencido de que ahí precisamente está uno de los pilares fundamentales para poder resolver este problema en el país. Como ustedes saben, hemos estado realizando a nivel nacional diálogos por la seguridad con el objeto precisamente de poder generar un criterio y una política de Estado en la materia. ¿Qué entiendo yo por política de Estado? Una que no es, permítanme explicarlo, definirlo a partir de lo que no es decir, una política que no es nada más de una persona o de un gobierno o de un nivel de gobierno, es una política que llevamos adelante todos los que representamos al Estado, no solo en términos de órdenes de gobierno municipal, estatal y federal, sino también en términos de poderes. Es una política que compete al Ejecutivo, que representamos tanto el gobernador como un servidor, sino también compete al Poder Judicial, que tiene mucho que ver en términos de la actuación de los jueces federales y locales, y también compete al Poder Legislativo, y también compete en cierta medida a los ciudadanos, que son principalmente los más afectados de la situación de inseguridad. Por supuesto que no es exigible lo mismo a todos. De ninguna manera pretendemos que eludir la responsabilidad que corresponde a las autoridades para transferirla a los ciudadanos. Simple y sencillamente sé que en la medida en que todos participemos, contribuyamos, sé que en esa misma medida vamos a resolver más rápidamente este problema. A nosotros nos compete hacer frente al problema, a nosotros nos compete enfrentar las cosas, perseguir a los delincuentes, investigarlos, ponerlos en prisión. A nosotros nos compete defender a la sociedad y son tareas que no pretendemos trasladar al ciudadano. Al ciudadano no queremos pedirle, porque no le corresponde, tareas que impliquen ni heroísmo ni mucho menos martirio. Pero sí es dable pensar que en la medida en que haya una mayor responsabilidad en tareas que impliquen civismo, que impliquen participación, que impliquen precisamente impulso a la seguridad, estaremos avanzando más rápido. Pienso que a la ciudadanía corresponde, se le puede pedir desde luego impulso y apoyo en la tarea, cuando la tarea se realiza y se hace precisamente para enfrentar la criminalidad, comprensión respecto de la tarea que se realiza.
y también a la ciudadanía corresponde exigirnos a las autoridades en todos los casos, cuando cumplimos y especialmente cuando no cumplimos. De los diálogos por la seguridad, yo frecuentemente trato de hacer un análisis de lo que está en general campeando en las propuestas y en las críticas de los ciudadanos, y veo que la tarea por hacer se divide básicamente en 4 campos fundamentales. Uno es el fortalecimiento de las instituciones, es decir, necesitamos hacer todo un esfuerzo, una verdadera cruzada por renovar, por depurar, por fortalecer, por modernizar las instituciones vinculadas a seguridad y justicia. Fundamentalmente las estructuras policíacas, pero no solo ellas, sino también las estructuras ministeriales, las estructuras de las procuradurías me refiero, y finalmente las estructuras judiciales. Adicionaría yo las estructuras orientadas a la rehabilitación o la readaptación de los delincuentes que presentan un estado crítico en todo el país. Pienso que en el momento en que podamos contar con policías suficientemente fuertes, suficientemente confiables, suficientemente preparadas y equipadas para hacer frente a la criminalidad, en esa misma medida, en ese mismo momento, vamos a darle una vuelta definitiva a la problemática y vamos a someter verdaderamente a la delincuencia. ¿A qué me refiero con esto? Que hoy la labor que realizan, por ejemplo, nuestras Fuerzas Armadas, en cumplimiento, por cierto, de su responsabilidad constitucional de preservar no solo la soberanía exterior del país, sino también la seguridad interior, que duda cabe que la problemática que tiene el país es una amenaza grave a la seguridad interior, en la medida en que lo que hoy realizan las Fuerzas Armadas, que es enfrentar a los criminales con una fuerza superior, más disciplinada y mejor armada que los criminales, y someterla, enfrentarla, hacerla retroceder, el día en que podamos con instancias locales tener cuerpos policíacos que puedan hacer lo mismo, con el mismo grado de confiabilidad, con el mismo grado de operatividad, en ese día le vamos a dar claramente la vuelta al tema. Si los criminales imponen una regla de impunidad, de miedo, de terror, a final de cuentas eso es lo que buscan con los actos verdaderamente desalmados, verdaderamente cruentos que realizan, generar temor a todos, a ustedes los ciudadanos y también a nosotros las autoridades, para que nadie haga nada como siempre y los deje hacer a sus anchas lo que se les viene en gana. El día que los enfrentemos y los hagamos retroceder con esa fuerza, ese día le estaremos dando la vuelta. Y si un día llegan con 10, con 15 camionetas y armados hasta los dientes, que ese mismo día haya una fuerza que los pueda no solo enfrentar, replegar, sino dominar y vencer claramente. Eso es, por ejemplo, la gran contribución que hacen las Fuerzas Armadas, que efectivamente les han enfrentado a los criminales y les han enfrentado de una manera contundente, claramente. El día que los cuerpos policíacos, tanto federal como estatal y municipal, o bien con lo que hemos platicado con el gobernador Medina y otros gobernadores, una policía que tenga mando único a nivel estatal y que configure una fuerza suficiente a nivel estatal que pueda hacer frente a los criminales y que sean policías confiables, bien preparados, suficientemente fuertes, ese día estaremos verdaderamente resolviendo de fondo esta problemática. El segundo tema que yo veo es lo mucho que nos falta en materia de prevención del delito, y aquí creo que hay una enorme labor que hacer por parte del gobierno, pero también lo puede hacer, no digo que sea su obligación, pero su contribución sería valiosísima por parte de la sociedad, y que es en la labor de generar un ambiente social que inhiba o haga poco propicias las condiciones sociales para la generación del delito. Sí estamos observando que una gran fuente de la problemática está precisamente en causas de orden social. Yo, a riesgo de ser demasiado simple el análisis, está precisamente en la falta de oportunidades de desarrollo integral de los adolescentes y los jóvenes en nuestras comunidades, tanto rurales como urbanas. La falta de oportunidades educativas, por ejemplo, la falta de cobertura de educación media superior y superior,
al inicio de mi administración había un 24% nada más de cobertura en edad universitaria, es decir, los jóvenes entre los 18 y los 23 años, solo 24% tenían lugar en la universidad, habría lugar para ellos. A pesar del crecimiento demográfico lo hemos elevado ya a casi el 30%, estamos arriba de 29% y sé que lograremos llegar al 30%, que era la meta para todo el sexenio, probablemente este mismo año, pero es a todas luces insuficiente. Necesitamos realmente lugar universitario para muchísimo más jóvenes. Y lo mismo en educación media superior. Si el muchacho cuando termina la secundaria no tiene oportunidades de mayor desarrollo educativo, evidentemente estará formando un caldo de cultivo propicio. Por un lado, para ser víctima de las adicciones y por otro lado, para ser fácilmente reclutado por la delincuencia, que está recurriendo cada vez más en su desesperación, incluso en la dificultad creciente que está teniendo para reclutar cuadros, entre otros criminales, ahora está recurriendo a muchos jóvenes y a muchos adolescentes. Las últimas operaciones que han sido realizadas por las fuerzas federales, las Fuerzas Armadas, desde luego asumo, por lo menos son los datos que tengo por ser competencia nuestra, estamos observando, estamos deteniendo incluso cada vez más muchachos, adolescentes prácticamente, de 14 años, de 15 años, que han participado en acciones verdaderamente cruentas o bien han tenido una presencia, si no activa, por lo menos pasiva, en la comisión de delitos muy serios. Necesitamos generarle oportunidades a los muchachos a través de más espacios educativos, a través de más calidad, de espacios recreativos también, de espacios culturales y sobre todo de oportunidades de trabajo. Y por eso tenemos que concentrarnos tanto en este tema y creo que la sociedad puede hacer mucho, en prevención y tratamiento de adicciones. Por cierto, yo quiero compartirles que lamentablemente esta madrugada falleció por un problema cardíaco, me ha sido informado el doctor Rodríguez Ajenjo, que era precisamente el director de prevención y tratamiento de adicciones a nivel nacional, que estaba haciendo una labor muy intensa, descansa en paz. Pero bueno, independientemente de la labor que realice el gobierno del Estado, de la labor que realicemos el gobierno federal, sí necesitamos, ojalá pudiéramos contar con una mayor participación de la sociedad en esta parte de prevención. Tercero, algo que no tenemos es la evaluación de la política de seguridad. Yo he dado instrucciones que transparentemos todo lo que tengamos a nuestro alcance. El número de homicidios, el número de ejecuciones, el número de secuestros, el número de extorsiones, el número de robos, porque solo de esa manera, verdaderamente, en la medida que nosotros transparentemos, pues sí se va a generar, si ustedes quieren, mayor vulnerabilidad, si se quiere, para los propios gobiernos, pero solo en esa medida nos podremos medir y nos podrán medir ustedes, nos podrán exigir y solo en esa medida podremos mejorar. También en esa medida nos permitirá entender entre todos mucho mejor la naturaleza del delito y poderlo combatir más eficazmente. He nombrado para esos efectos también de rendir cuentas constantemente e informar un vocero del Gobierno de la República, el doctor Alejandro Poiré, que tiene como encomienda, aquí presente, que tiene como encomienda precisamente estar informando constantemente, diariamente, varias veces al día si es necesario, sobre los temas más delicados en materia de seguridad. Y cuarto, algo que yo reconozco y agradezco en el gobernador Medina es la corresponsabilidad en los niveles de gobierno. La verdad es que este es un tema del cual todos somos responsables, así lo marca la Constitución, que el municipio, el Estado y el Gobierno federal, los tres somos competentes en materia de seguridad. Y aunque los códigos penales establecen niveles de competencia, la verdad es que la realidad que enfrentamos está ya mucho más allá de lo que señalan los códigos penales. Es cierto que a nivel, en fin, los códigos pueden decir que son delitos del ámbito local, los delitos comunes, pues el robo, el secuestro, la extorsión, el propio homicidio. Pero qué duda cabe que cada vez están más entrelazados y hasta el punto de que no sabemos dónde está el límite natural, está entrelazado el propio crimen organizado, que es federal, con la comisión de este tipo de delitos. O bien, el solo efecto de intimidación que provoca la brutalidad de los criminales más peligrosos
provoca un efecto de inhibición y de parálisis en muchas autoridades que las inhibe o las repliega de combatir el delito común, es decir, el ir a perseguir a un par de delincuentes que se metieron en una casa, las inhibe porque a lo mejor el policía piensa, ¿y qué tal si pertenecen a la banda? Están aquí, entonces se paraliza la acción y eso nos ha generado que crezca todo tipo de delitos. Crece el delito federal, por supuesto, o crecen los homicidios violentos, pero también crece el robo, crece el secuestro, crece la extorsión y no necesariamente, no lo sabemos, pero no necesariamente están vinculados siempre uno con otro. Y la conclusión es evidente, tenemos que actuar entre todos. Pero además hay un enorme potencial en esto y con eso quisiera concluir esta parte de mi intervención para seguir escuchando sus planteamientos. Tenemos un enorme potencial para combatir el delito. Recientemente, ante el reclamo de las autoridades locales, de los ciudadanos, enviamos un refuerzo modesto de la Policía Federal, deben ser unos 150 elementos, 200 quizá, aquí a la zona metropolitana. La verdad es un refuerzo modesto, pero finalmente útil y que ayuda a reforzar las cosas. Pero si medimos la presencia de la Policía Federal en el país, que consta de más o menos 33,000 elementos, hemos venido incrementando significativamente su presencia. Estamos hablando de que es, a final de cuentas, menos del 10% de la policía disponible en el país. Porque a nivel federal hay 33,000 elementos, pero si sumáramos las policías estatales y los policías municipales, estaríamos hablando de 430,000 elementos a nivel nacional. Una verdadera fuerza. Imaginen ustedes lo que significará el día que podamos articular verdaderamente con contundencia, con eficacia, con confiabilidad, con profesionalismo, esas policías, o si quieren ustedes incluso solo la mitad de ellas, verdaderamente estaremos configurando una fuerza muchísimo, muy vigorosa. Es una fuerza incluso superior al número de efectivos que tiene el propio Ejército Mexicano y la Marina juntos. De manera tal, amigas y amigos, que ese es mi mensaje. Estoy aquí con ustedes porque me interesa darle seguimiento a la reunión que tuvimos, porque sé que la situación en Nuevo León no solo no se ha solucionado, sino que en muchos sentidos se ha agravado. Sé que Nuevo León, al igual que Tamaulipas, están en medio de una verdadera lucha entre dos cárteles que eran socios y que, en función de la propia sociedad que tuvieron mucho tiempo, la lucha que enfrentan entre ellos, los Zetas y el Golfo, los ha llevado a terribles acciones de crueldad, de violencia, que ha verdaderamente generado zozobra en las familias nuevoleonesas. Sé que también en sus acciones han incurrido ya en actos verdaderamente intrusivos y agraviantes de la sociedad nuevoleonesa, porque sé que también crecieron delitos como extorsión y el secuestro que agravian especialmente a estas familias. Pero bueno, para eso estamos aquí, para ponernos de acuerdo, para trabajar juntos y para avanzar verdaderamente en la solución de estos problemas. Tenga la plena certeza que el gobierno federal no solo ha estado, sino seguirá estando con determinación con los nuevoleoneses, con los regiomontanos, apoyándolos con todo lo que esté a nuestro alcance. Que a pesar de los problemas que ha habido, de las circunstancias muy desafortunadas que se han vivido, como la vivida este fin de semana, yo quiero reiterar mi profundo pesar por los acontecimientos del domingo pasado, el 5 de septiembre, en el que perdieron la vida don Vicente de León Ramírez y su hijo Alejandro Gabriel de León Castellanos. Reiterar nuestras condolencias a su familia, refrendar el apoyo que se está brindando a través del gobierno federal para resarcir en parte, es imposible hacerlo plenamente, las circunstancias en que la familia está pasando, de lamentar profundamente los hechos. Creo que es importante que sigamos adelante combatiendo a la criminalidad con todo el poder del Estado, porque sabemos que la criminalidad, particularmente en Nuevo León, ha empleado un poder inusitado de armas y que actúa desprovista de toda noción de sentido humano y de respeto a la vida. El gobierno federal va a seguir actuando en Nuevo León,
las Fuerzas Armadas van a seguir actuando con determinación en Nuevo León y en todo el noreste de México, hasta en tanto contemos con fuerzas policíacas del orden local y del orden federal que por su propia cuenta puedan hacer frente a la delincuencia y restablecer las condiciones de seguridad que merece la ciudadanía. Concentrémonos en ello, veamos cómo podemos lograr juntos a ese objetivo, y para lograrlo y restablecer la seguridad de Nuevo León, tengan la plena certeza de que seguirán contando con el gobierno federal. Yo estoy a sus órdenes para sus comentarios. Muchas gracias. Todos amigos, más que un mensaje de cierre, me gustaría hacer comentarios sobre los temas sobre los cuales ustedes han abordado. Primero, estoy convencido de la necesidad de impulsar la reforma de justicia penal, pero también estoy convencido de la necesidad de hablarle con transparencia a la gente de este tema. Y yo quiero hacer mías las palabras del propio licenciado Miguel Treviño hace un momento. La transformación del sistema de justicia penal no resuelve el tema de la violencia. Eso es lo que acaba de decir literalmente. Tenemos que estar de acuerdo, tenemos que decirle a la gente que la dramática situación que estamos viviendo en este momento no es resuelta per se por la propia reforma penal en materia de justicia. Sí necesitamos un sistema de justicia mucho mejor articulado, pero en este momento la acción de la criminalidad y la acción de la violencia está mucho más allá de los ámbitos propios de lo que es el problema de justicia penal. Y siendo un convencido además, sobre todo del principio de oralidad y de la importancia de desahogar las pruebas frente al juez, porque aquí radica la piedra angular de la transparencia que necesita la justicia en México. También hay que plantear las cosas en la perspectiva de la dimensión del problema que estamos viviendo. Es decir, creo que en este momento tenemos que jerarquizar la importancia de contener la violencia y la criminalidad desde un planteamiento preventivo, y preventivo tanto del área social como preventivo desde el área policíaca y de acción de fuerza pública. El dato que transparentamos también hace poco de 28,000 homicidios en México registrados en lo que va del año, por su número es de tal manera abrumador que rebasa con mucho la mera problemática de justicia. La investigación de cada uno de estos 28,000 crímenes, por ejemplo, no es tanto ya un problema de cómo se articula la justicia, sino es un problema de eficacia del Estado en poder, primero, evitar e inhibir que esa violencia se siga desarrollando, y segundo, de poder reducir verdaderamente esos dramáticos niveles. El problema tiene pues otro sentido de magnitud. En ese mismo orden de ideas, yo también plantearía la importancia de que expliquemos a la gente la naturaleza de lo que estamos planteando. Por supuesto que por los niveles de abuso de autoridad que ha vivido nuestro país y otras naciones en el mundo, pero México desde luego en el pasado, la manera en que se violentan los derechos de los procesados, la injusticia que se genera, por supuesto, en los procesos penales, tiene una respuesta precisamente en el nuevo sistema de justicia penal. Pero también debemos estar conscientes de que en las capturas que hacemos diariamente, hablo de miles de delincuentes, la gente que, por ejemplo, que es detenida en México tiene órdenes de magnitud también sin precedentes. Nosotros hemos puesto a disposición, por ejemplo, de autoridades, o detenido por lo menos, pues no sé, probablemente 110,000 personas en 3 años, 9 meses, quizá más. Sin embargo, obviamente, precisamente por cuidar y respetar los debidos procesos legales, muchas de ellas, quizá la mayoría, no están, por ejemplo, purgando alguna pena ni preventiva ni de sentencia. Muchos de ellos, por ejemplo, y pongamos casos concretos, ¿no? Muchos criminales que son detenidos y el propio hecho de la detención, créanme que además sin ningún elemento ni de tortura, ni de presión, ni nada, espontáneamente confiesan sus hechos. Incluso confiesan crímenes verdaderamente horripilantes. Y el hecho es que aún antes de la reforma penal, esa declaración espontánea
no es utilizada ni sirve para poder procesar a esta persona. Tiene que hacerse, desde luego, en presencia de su abogado, Ministerio Público, y desde luego darle validez a la declaración que haga ante el juez. Pero les puedo decir que tenemos criminales que han señalado participación en delitos y que eso es simple y sencillamente inútil para poderlos sancionar. Les cuento gente que detuvimos, por ejemplo, este fin de semana, que ellos declaran haber participado en la matanza de los migrantes en Tamaulipas. Pero evidentemente en términos de lo que queremos, que es un sistema penal de que solo vale su declaración cuando la haga ante el juez. Pero pongámonos en el predicamento que implica para el Estado estar en conocimiento de este tipo y no tener un asidero, digamos, legal para poder imputar pues las penalidades de que la justicia exige. Son famosas las declaraciones de un también famosísimo criminal que acabamos de aprender hace unos días. Están llenas incluso de detalles, yo diría hasta de colorido, sus declaraciones que fueron grabadas ante la policía. Tampoco tienen validez, es decir, no son, digamos, la prueba que se exhibe ante el juez. Seguramente en el proceso, pues, sus abogados le recomendarán pues que ya no diga lo que está diciendo o que no reconozca lo que verdaderamente hizo. Les puedo decir que, por ejemplo, bueno, hay muchos casos que verdaderamente repetiría al infinito, pero creo que sí debemos ser transparentes con la gente. Avanzar hacia un sistema de justicia penal como los proponemos es funcional y es vital para una justicia transparente y equitativa, pero no es una alternativa para resolver en lo inmediato la problemática de violencia que está haciendo sufrir a la gente en este momento. El caso mismo de Chihuahua que se menciona. Una de las virtudes del nuevo sistema de justicia penal es que permitiría resolver fuera de la sala del juez muchos casos penales que por su dimensión económica quizá no lo sean. Por ejemplo, siempre hemos pensado, los abogados y quienes creemos en esto, en que, bueno, si un ladrón de un aparato de sonido puede arreglarse con la persona a la que robó el aparato de sonido reparando la falta y es un delito económico sin violencia, etcétera, etcétera, o un delito económico por lo menos que por su monto se puede resolver mediante una solución de controversias extrajudiciales, pues que se resuelva y suena bien y yo creo que además es bueno. Pero veamos lo que nos pasó precisamente en Chihuahua y específicamente en Ciudad Juárez, de casi 80,000 delitos cometidos en la entidad, no recuerdo la cifra, un año o dos. De ellos, por el sistema de solución extrajudicial de controversias, solo fueron condenados menos de 2,000 casos por un juez. Pónganse ustedes en el papel de una víctima a la que le roban desde su radio o su coche o su casa, que llega a la puerta de la autoridad y de acuerdo con el procedimiento se le dice a la víctima: oiga, señora, dice el ladrón que está aquí que si usted quiere arreglarse con él. Y la señora dice: pues, ¿sabe qué? A mí deme mi radio y el señor, por favor, no me lo dejen ver otra vez. Y eso provoca lo que en la experiencia internacional se ha llamado el efecto de puerta revolvente, que es que el criminal llega a la puerta del juzgado y ahí mismo da la vuelta y se va. Y eso provoca un efecto de impunidad creciente. Eso pasó en Ciudad Juárez. Eso pasó. Tenemos otra opinión, señor presidente. Sí, yo sé que tienen otra opinión, además me gustaría conocer, pero eso pasó, ¿no? Y me interesaría mucho conocer su opinión. En el caso de Chihuahua, lo que se ha llamado el efecto de la puerta revolvente se dio por un error en la legislación muy puntual y muy pequeño y fácil de corregir, que Sí, fue por supuesto. que se aplicara solo para el primer caso. Inmediatamente se corrigió. La causa de la violencia en Ciudad Juárez no es la reforma penal. No, pero tampoco ha sido la solución, Así licenciado como- Canales. Sí, adelante. Ahora sí, por supuesto, pero mi punto es este.
En primer lugar, le agradezco que reconozca que ocurrió ese fenómeno. Y en segundo, evidentemente, se acaba de hacer la reforma para aplicarlo solo a los primo delincuentes. Estoy totalmente de acuerdo. Veamos si efectivamente la corrección va a tener un efecto. Pero mi punto es subrayar lo que se dijo hace un momento y que yo celebro que se reconozca y que hablemos con claridad, ¿no? La reforma penal en sí misma no es per se una solución a la grave problemática de delincuencia y de inseguridad que tenemos en este momento. Que teniendo grandes ventajas para la justicia también encierra desde luego riesgos, entre otras cosas, si se aplica o se interpreta mal en su implementación. Yo espero que eso corrija desde luego la situación que prevalece en Chihuahua y en otras partes, pero simplemente llamo la atención porque debemos tener cuidado en entender que la problemática es mucho mayor que lo que puede solucionar una u otra alternativa. Yo sí creo, sin embargo, que lo que está en el fondo es una enorme debilidad institucional. Con el sistema actual o con el sistema de oralidad, si no tenemos ministerios públicos que sean capaces de articular casos sólidos ante los jueces, de nada sirve, pues no digamos la reforma, no se genera una derrota a la impunidad. Y peor aún, si tenemos aún teniendo ministerios públicos bien capacitados y aún con reforma de justicia, si tenemos jueces que porque faltó una coma, que porque la víctima no rindió su testimonio, tenemos un asunto de terror en las víctimas ahora, que por supuesto que les genera un trauma el poder acudir ante la justicia y tener temor de una venganza. Si una víctima no declara, si no hay un testigo que señale, también eso va a generar una tremenda impunidad. Yo sí creo, amigas y amigos, que debemos plantearnos a fondo, cuestionarnos a fondo todos los paradigmas que tenemos, todos. Creo que el impulso a la reforma surgió en una circunstancia, en una coyuntura totalmente distinta a lo que ahora vivimos. Y me parece que hay que seguir adelante con ella y, por supuesto, hay que darle mucho ímpetu y mucho énfasis, pero la dimensión del problema de violencia y de inseguridad que tenemos rebasa con mucho la órbita de la problemática que nos habíamos planteado resolver. Segundo, el tema de las escuelas de perdón y reconciliación, a mí me parece algo muy esperanzador. Yo sí estoy convencido de que tenemos que cambiar la manera en que nos relacionamos y particularmente el ejercicio de valores y de principios y de términos en que los seres humanos estamos relacionados. En eso, por supuesto, en lo que podamos colaborar, estoy totalmente en la disposición de hacerlo. En términos de espacios públicos, yo quisiera, no sé si el secretario de Desarrollo Social me pudiera ayudar con el dato de cuántos espacios públicos, por ejemplo. Yo comparto este tema y me gusta mucho el proyecto que tienen ahí de la Colonia Independencia, se llama. Ahí lo que podamos colaborar, señor gobernador, el alcalde, con muchísimo gusto. Yo creo mucho en eso y desde luego conozco bien el caso de Medellín y precisamente por eso nosotros iniciamos, precisamente por cierto, aquí en Monterrey, el programa de recuperación de espacios públicos, que consiste ciertamente en rehabilitar aquellos espacios, terrenos baldíos, esquinas que están abandonadas, que son lugares de crimen, en lugares donde la comunidad lo recupere, pero mi punto es, no se trata nada más de la cancha de fútbol o de básquet en sí misma, lo que vale es que la gente la tome, ¿no? Porque si esos espacios, aunque tengan cancha nueva y pasto sintético, no los retoma la sociedad y no los retoma la autoridad, pues simplemente se vuelven a perder. Con mucho gusto nosotros podemos adaptarnos a lo que ustedes están haciendo en ese programa piloto, no sé cómo lo llamaron, Manuel, el de inclusión social, me imagino, pero con mucho gusto, gobernador, a mí me gustaría que viéramos cómo funciona en una situación real de criminalidad. No sé si parques, no sé si escuelas, no sé si bandas de música, que podamos impulsar entre los 3 niveles de gobierno más la sociedad, con mucho gusto lo podemos hacer. Los círculos ciudadanos que señala Armando Estrada también me parece un elemento de participación social que nos hace falta. Yo creo que una de las cosas que tenemos en México es que fuimos formados de una manera muy individualista, ¿no?
Y sobre todo en las grandes ciudades eso se hace aún más complejo, la gente no se relaciona, no sé si es el caso de Monterrey, porque aquí yo veo un sentido de comunidad que, por ejemplo, ya no se tiene igual, por ejemplo, en la Ciudad de México, pero me ha habido casos en muchos lugares que la gente nunca conoce a sus vecinos, nunca saluda ni siquiera al que vive en el departamento de al lado, se va de su casa muy de madrugada, regresa muy noche, y hemos perdido totalmente el sentido de comunidad. Y sí considero que los espacios de participación ciudadana, de organización y de redes ciudadanas son vitales. Yo no conozco la experiencia que ustedes señalan, me gustaría conocerla más a detalle. Oí que tenían ya apoyo de Iniciativa Mérida, ¿no? Sí, señor presidente. La iniciativa tiene una metodología propia para el trabajo con comunidades que le ayudan a una pequeña comunidad a organizar proyectos concretos para la mejora de su entorno y que sean proyectos que tienen como meta el bien común de toda esa sociedad. Y aplicamos a la convocatoria de fondos de Iniciativa Mérida y sí, efectivamente fuimos uno de las 2 organizaciones que ganaron aquí en Nuevo León. ¿Cuántos van a apoyar? Van a apoyar con $100,000, que es el máximo que puede apoyar esa convocatoria, pero sin embargo pues es muchísimo sí, claro, más lo que se requiere. Pues vemos cómo podemos hacer también entre todos que eso funcione, ¿no? Pero sí nos hace falta, o sí ayudaría mucho una ciudadanía más participativa. Lo que señala Alfonso Verde también estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la clave, como yo decía, una de las claves, ¿no? Porque hay muchas, pero una sí es una estrategia, y ustedes aquí en Nuevo León son expertos en términos de planeación y seguimiento de programas, una estrategia que nos lleve realmente a renovar las policías. Y como decía un paisano suyo, en paz descanse, José Ángel Conchello, para combatir la corrupción no hay que olvidar que las escaleras deben barrerse de arriba para abajo. Entonces, desde el secretario de Seguridad estatal, municipal, procuradores, yo mismo pongo en manos de ustedes, por ejemplo, las pruebas de control de confianza de delegado, de PGR, de los ministerios públicos federales, de policías federales. Échenme la mano también para hacer ese barrido, ¿no? De arriba abajo, y que aquí en Nuevo León, y que nos permita realmente tener policías confiables. Ojo, no solo son confiables por la prueba de control de confianza, son confiables también por los sistemas que tengamos de supervisión. Pero si alguna experiencia les puede compartir es que la supervisión que tenemos unos funcionarios sobre otros no es suficiente, ni del presidente sobre sus secretarios, ni de la función pública sobre… La verdad es que eso presiona, pero no es suficiente. La única presión de a de veras es la de los ciudadanos. La única presión es la de la opinión pública, que estando encima de nosotros nos haga verdaderamente hacer que ande la carreta. Entonces, sí creo que si nos proponemos en Nuevo León, desde luego en los 2 años, 2 meses, 24 días que me quedan como presidente, que son muchos, la verdad, suenan poquitos, solo faltan 2 años, pues. La verdad es que es tiempo bastante bueno y como los buenos taurinos, yo sé que el tercer tercio es el importante. Pongámonos que en estos 2 años, incluso menos, hagamos una renovación y depuración completa de las policías estatal, municipal y de todo lo federal que hay aquí. Empezando por la premisa, necesitamos más equipos de control de confianza, hagámoslo. Aquí la Universidad de Nuevo León, el TEC, la de Monterrey, hay centros universitarios que tienen muy buenos psicólogos, por ejemplo, psicólogas que nos ayuden a integrarlas, porque la verdad dicen, mándenos más poligrafistas, pues a veces uno dice, pues mándenme también ustedes más poligrafistas. La verdad es que es un recurso muy escaso. Y mientras sea de calidad tiene que ser escaso, es decir, no se puede masificar. Necesitamos gente que haga su trabajo con muchísimo cuidado, pero empecemos por eso, luego sigamos con una depuración o un control de confianza de los mandos superiores. Ustedes han hecho ya muy buen trabajo, gobernador, en la parte de pago, por ejemplo, y condiciones socioeconómicas de policías, etcétera. Yo creo que hace mucha falta eso. Concentrémonos, por ejemplo, en reclutar o en conseguir miembros dentro de los propios cuerpos que cuiden a los mandos. Es decir, la parte de escoltas y de seguridad es fundamental para que el funcionario pueda actuar con toda determinación. Lo que pasó aquí a Edelmiro, por desgracia, en paz descanse, en Santiago, si no hubiera ocurrido, si hubiera tenido
un cuerpo de seguridad para él que le permitiera barrer y limpiar con todo lo que tenía que barrer ahí en Santiago, y ya con una policía renovada y un ambiente social distinto, otra cosa hubiera pasado. Entonces necesitamos meter en eso, meternos en equipos de reacción inmediata muy fuerte. ¿Qué es lo que hace el Ejército o la Marina? Se habla, van 5 o 6 camionetas con gente armada, pues va el Ejército y la Marina con un grupo, con un pelotón o lo que sea, les hace frente y los doblega. Porque la verdad, con todo y lo difícil que ha sido esta lucha, cada vez que hay un enfrentamiento entre criminales y Fuerzas Armadas, modestia aparte, salen ganando las Fuerzas Armadas. Bueno, necesitamos grupos de reacción en Nuevo León, particularmente en la zona metropolitana, dependiendo del grado de vulnerabilidad de cada zona, que puedan hacerle frente a los criminales que vienen en las carreteras en 8 o 10 camionetas. Y sí se puede. Lo que necesitamos es, y luego, pues seguirle hasta que completar todos los miles de policías que hay aquí. A lo mejor quedan menos que esos miles. Hombre, mientras sean confiables, mientras estén fuertes, mientras estén bien equipados, bien comunicados, y sobre todo que no estén penetrados, vamos a ir de gane. Aquí hay un viejo dilema que siempre ha tenido la gente. Es que si los sacan de la policía, si los corren, se van a ir directamente a la criminalidad. Bueno, hay algo peor que eso, que estén en la criminalidad, pero que estén adentro, utilizando nuestras frecuencias de radio, nuestras patrullas, nuestra autoridad, porque entonces no tenemos ni siquiera pues con qué defendernos. Entonces yo me uno y propongo que hagamos un plan en el tiempo medido, con metas, verificación, seguimiento, para hacer un proceso de depuración. Mientras eso ocurre, tengan la certeza de que vamos a estar aquí todo lo que podamos con Fuerza Federal, Ejército, Marina y Policía Federal, y si es necesario fortalecer, fortalecemos. Lo que no debemos hacer es un error que hemos cometido en otras partes, que tenemos una presencia importante, se termina por neutralizarse el operativo o se retiran ya finalmente las fuerzas federales cuando se calmó la cosa, digámoslo así, y luego vuelven las cosas al estado que guardaban antes o peor, pues porque los criminales regresan y no hay ahí nada que se quede a soportar pues la acción de la ciudadanía. Tomo nota, Víctor Zorrilla, del tema de Plataforma México. Sí nos hace falta recursos para capacitación. Tenemos un problema recurrente que ya ni siquiera depende de nosotros, que es de la estructura política del país, que es, yo sí creo que la falta de reelección de alcaldes, por ejemplo, sí genera un problema grave de interrupción de programas públicos, desde infraestructura hasta policía. Nos ha pasado que logramos la conexión con, pues no sé, hablamos todo el otro día en el Gabinete de Seguridad, pues si no con más de 1,000 con cientos de alcaldías en el país en Plataforma México. Se renovaron los ayuntamientos y en cientos de esas alcaldías perdimos la conexión, barrieron con los equipos que habíamos preparado, los cambiaron de lugar, llegó otra nueva policía y otra vez a entrenar, otra vez a construir la confianza, ¿no? Porque ciertamente no le sueltas la confianza pues, a gente que pues, no sabes quién está del otro lado, no sabes si está sacando la información de la base de datos para proteger a sus cuates o realmente para ir a perseguir a los delincuentes, ¿no? Entonces, trabajemos en eso. Yo acabo de presentar pues el presupuesto de egresos de la Federación. Hay un aumento más o menos del 13% en términos reales, casi 17% de aumento para tareas de seguridad. La idea es que podamos financiar el proyecto de Policía Única, pero también que destinemos recursos para capacitación y control de confianza también en el manejo de la base de datos de Plataforma México. Finalmente, lo que señala Miguel, pues asumo que, y también es tocante al gobierno, es conciencia sobre lo que fallamos. Es claro que debimos haber actuado, creo que mucho más a tiempo. También es importante que cambiemos en algo que fallamos, que fue de un proceso de recriminación mutua, de señalamiento, no, pues este es tu problema, no, pues es tu problema, a una actitud de colaboración que yo ahora siento en Nuevo León. Este es nuestro problema, vamos a resolverlo juntos. Tomo nota, desde luego, del tema de la transformación del sistema de justicia, sin que sea, insisto, el elemento que resuelva la problemática, sí es una parte de la solución hacia el problema, hacia el sistema de justicia y de seguridad que queremos, y desde luego tomo este señalamiento con gusto para acelerar desde luego
el esfuerzo del gobierno federal y poder hacer esta transformación. Ya comenté el tema de la depuración policíaca acelerada y ciertamente el tema del mando único puede ser también una alternativa. Soy consciente, lo reclamaron mucho los alcaldes. Yo agradezco, por cierto, la participación de los alcaldes de Nuevo León en los diálogos por la seguridad. Otros alcaldes del país nos reclamaron mucho que no querían la policía única, que ellos estaban bien con su policía, etcétera. Yo creo que hay que escuchar a todos y encontrar un sistema donde quepa verdaderamente fortalezas institucionales. Quizás si hay una policía que esté suficientemente fuerte, que sí esté con todo el control de confianza, que esté dando resultados, quizá haya un mecanismo híbrido que nos permita contar con esa policía siempre y cuando tenga un mando único verdaderamente para casos como yo no recordaba esta disposición del 115, la leyó alguno de ustedes, para casos donde verdaderamente causas de fuerza mayor, si esta no es una causa de fuerza mayor, no veo cuál sea, que se pueda tener. Y la verdad es que lo que hay que tener es cuidado sobre, antes de transferir todo a una sola capacidad, fortalecer el mando con gente, la gente de confianza nuestra, fortalecerla para que lo pueda asumir a plenitud. Vi el encabezado de una declaración de algún exfuncionario público. Es muy importante que sí se tenga mando, pero que ese mando tenga, por una parte, la confianza de todos y por otra parte, la fortaleza institucional para poder operar sin el temor a la represalia y sin el temor a la falta de apoyo. Son los comentarios que me permito hacer. Simplemente concluyo diciéndoles, reiterándoles, que vamos a seguir apoyando con todo a Nuevo León, que sé que aunque la situación es muy compleja, que sé que aunque los niveles de violencia han sido muy altos, que sé que aunque en el corto plazo estos niveles quizá puedan perseverar por un tiempo, sé que vamos a darle la vuelta al problema y lo vamos a resolver. Que la clave está en la perseverancia y la clave está en la aplicación de una política integral que implique fortalecimiento institucional, participación ciudadana, transparencia, política preventiva y reforma del marco legal o aceleramiento más bien de las reformas que tenemos en curso. Yo les agradezco mucho esta oportunidad de dialogar y espero que nos veamos en posterior ocasión aquí mismo en Nuevo León o si es necesario en la Ciudad de México. Y el gobernador le agradezco que ustedes, ojalá los diálogos por la seguridad se puedan establecer. De hecho ya los tienen, por lo que veo, muy bien establecidos, los sigan y que eso se traduzca pues finalmente en la seguridad que anhelamos para Nuevo León y para todo México. Muchísimas gracias.